Listo. Entonces, vamos a iniciar con lo que vendrá a ser bioquímica de lípidos 2. Ya, este tema, recuerden que son tres semanas hablando de lípidos, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no?, lo que vendría a ser las definiciones acerca de los ácidos grasos, ¿no? En este caso, tenemos que el ácido graso, como ya lo habíamos presentado la anterior vez, vendría a ser un ácido carboxílico, ¿no es cierto? Con justamente una cadena no ramificada, la unión de estos, ¿no? Ahorita justo acá está, ¿no es cierto? Este es el ejemplo. Acá tenemos, ¿no? Este es el grupo carboxilo y esta es la cadena ramificada, ¿no es cierto?, de carbonos, ¿no? Cada uno unido a un hidrógeno ya. Entonces, esta es la cadena, ¿no? Entonces, puede ir de 1 a 24 carbonos, ¿no es cierto? ¿Qué más es importante? Que normalmente está de forma esterificada, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no?, qué es esterificación y que esté libre, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la subclasificación de estos, ¿no? Pues podemos verlo en no esterificados o también como esterificados. Ya en este caso, el triglicérido, fosfolípido, glicolípido y ésteres colesterol, todos ellos son esterificados y los llamamos por su propio nombre, mientras que a los libres también le podemos decir AGN, ya de ácido graso no esterificado. Ya, ¿qué más es importante? En este caso, los ácidos grasos, que son estas cositas, ¿no es cierto? Las vamos a almacenar como, y esto es importante que ustedes lo tengan como triglicéridos, ¿ya? ¿Cómo se almacenan principalmente los ácidos grasos? Como triglicéridos. ¿Y en dónde? En los adipocitos. Es como que lo principal, para que no se olviden, ¿ya? Eso está escrito aquí. ¿Qué más? Tenemos que, el triglicérido, ¿no es cierto? El metabolismo de él, que vendrá a ser la forma de almacenamiento de los ácidos grasos, va a estar mediada por la hormona lipasa. Ya, no se olviden, hormona lipasa. Ahora sí, hablando de los ácidos grasos como tal, hablando de su transporte, tenemos que para viajar en la sangre, ¿no es cierto?, es necesario que estén unidos a una proteína, en este caso a una albúmina, ¿ya? Justamente para lo cual puedan transportarse, porque como son em, lipofílicos o hidrofóbicos, entonces necesitan a alguien que sí sea hidrosoluble, como lo es una proteína, en este caso la albúmina, ¿no? ¿Qué más? No se olviden tampoco de eso. Con respecto a los triglicéridos, ¿no es cierto? Tenemos que son la formación o el conjunto de un glicerol, un alcohol llamado glicerol, más tres ácidos grasos, ¿ya? Eso está, lo habíamos explicado la anterior vez también. ¿Qué más tenemos? Que la forma de almacenamiento de estos va a ser justamente en el adipocito y ambos van a ser portadores de energía, ¿ya? Con respecto a alguna patología que podríamos relacionarlo a esto, ¿no? Está la hipertrigliceridemia, ¿no? Que vendría a ser, no es una enfermedad, sino que es una condición, ¿no?, que puede estar asociada a varias enfermedades, ¿no? Y podemos tener, bueno, la definición es tener altos, ¿no es cierto?, altos niveles de triglicéridos en sangre, ¿no? Y bueno, pues acá vemos, ¿no?, que puede ser de tipo hereditario o adquirido, ¿no? Y en este caso, cualquiera de las causas va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Ahora, con respecto a la clasificación, no se asustan mucho, ya acá. Lo que más me interesa que sepan es esta, ya, esta clasificación obviamente de saturación y la de nomenclatura omega, no que la entiendan, no, no que, no sé, se vuelven como que químicos, en la parte de que siempre realizan la nomenclatura orgánica, todo ello, no, pero sí entenderlo, ¿no? Y poder describir, por ejemplo, este ácido EPA directamente, ¿no? El nombre corto. ¿No? Y así. Entonces, iniciamos. Con respecto a la longitud, nosotros lo podemos clasificar en este caso en cadena corta, media, larga y larga. ¿Ya? Aquí están los numeritos de 1 a 6 carbonos, de 7 a 12, de 13 a 20 y de 20 hasta 20, ¿no? Incluso puede haber hasta 24. ¿Ya? Clasificación según longitud. Luego tenemos la saturación de los ácidos grasos, en los cuales acá tenemos que cuando está saturado, es decir, que no tiene dobles enlaces, no tiene dobles enlaces. En cambio, insaturado sí tiene. En este caso, ¿cuál sería acá el que es saturado? El de arriba, porque no tiene ningún doble enlace. Y como si tiene un doble enlace al menos, ya es insaturado. Y se dan cuenta, ¿no?, que a nivel químico, el tener un doble enlace, ¿no?, por justamente la parte de las polaridades, ¿no?, hace que esta cadena se doble, ¿ya? Entonces, recuerden eso, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Podemos tener insaturados de tipo monoinsaturados, como este solo tienen un doble enlace, o poliinsaturados que tienen más de un doble enlace, ¿ya? Con respecto a la nomenclatura de los ácidos grasos insaturados, podemos ayudarnos del sistema omega. ¿En qué consiste omega? Vamos a hacer zoom. Acá está.
Según química orgánica, este vendría a ser el primer carbono, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro, si, a ver, si comparo este carbono, el último, recuerden que los puntitos, los vértices son carbonos, si comparo este carbono con el otro, ¿qué significa? Que, bueno, pues que quiero elegir cuál es el primero para nombrar mi cadena, ¿no? El que gana por química orgánica es este, porque este está asociado a un grupo funcional fuerte, por así decirlo, un grupo carboxílico, ¿ya? Entonces, para hacer mi nomenclatura, siempre voy a empezar a escribir acá, carbono uno, 2, 3 y así, ¿no? Pero para el sistema omega es al revés. De el final de la cadena, del extremo, empiezas a contar uno, 2, 3, hasta chocar con tu primer triple, digo, doble enlace. En este caso, por eso se llama 3 omega 3, uno, 2, 3. Acá también, uno, 2, 3. En cambio, acá sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tú puedes decir que el ácido araquidónico es un ácido graso de tipo, ¿qué cosa? Insaturado o poliinsaturado, ¿no es cierto? Eh, clasificado como un omega 6, ¿no? Y así, ¿ya? Ya está. Ujú. Acá, bueno, ese es el resumen. ¿De qué? ¿De lo que hemos visto o no? De lo que viene, ¿ya? Me interesa poner a veces algunos resúmenes al inicio para que nosotros podamos tener como que las cosas fijas y de que se nos sea más fácil encontrar esta información del resumen en las explicaciones, ¿ya? Entonces presten atención a esto también. Vamos a hablar de la síntesis, ¿no? En este caso de los ácidos grasos. Acá tenemos la síntesis y degradación. En síntesis tenemos una formación de ácidos grasos, ya ese es el objetivo, es la definición, ¿no? Síntesis de ácidos grasos. Sitio se va a dar en el citoplasma, mientras que la degradación va a estar en las mitocondrias. En el tejido se va a dar principalmente la síntesis, ¿ya? Como precursor tenemos al acetil-CoA, ¿ya? El portador vendría a ser la lanzadera del citrato, ya acá al otro lado la lanzadera de la carnitina. Con respecto a las enzimas determinantes de la velocidad o de la tasa, está la ACC, ya no que se van a olvidar de ella desde ahorita. La ACC o acetil-CoA carboxilasa, ¿ya? Luego tenemos las sustancias necesarias como vendría a ser el NADPH, ¿ya? NADPH. Y luego tenemos la parte de la regulación al alza, digo, ya, insulina, glucagón, ¿no? Pero para esto recuerden que más que memoria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que pensar, ¿no es cierto? En este caso, si estamos en ayuno o estamos postprandial, ¿no? Y identificar en cada momento en relación a si estamos a favor de la síntesis o a favor de la degradación, ¿no? Y así. ¿No? Y bueno, pues los productos finales es el ácido palmítico y bueno, pues el NADP, ¿no? Pero el producto es el ácido palmítico. Listo. Entonces iniciamos con la síntesis. Acá tenemos, es sencillo, ¿ya? Esto tiene cosas, como les había mencionado, de carbohidratos. Entonces acá lo vemos. Por ejemplo, tenemos que nuestra glucosa, ¿no es cierto?, entra a la célula para hacer su glucólisis. ¿Y qué es lo que vemos por ahí? Que va a entrar a hacer ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Esto es básicamente el resumen del ciclo de Krebs, ¿no? Esta es la oxidación del piruvato, ¿no? De piruvato acetil-CoA y luego ciclo de Krebs. Ahora, lo interesante es que cuando hay una ingesta elevada, ¿no es cierto?, de, de lo que vendría a ser los carbohidratos, entonces este citrato va a salir, ¿no es cierto?, de su ciclo de Krebs y va a decir, bueno, pues ya varios de mí, o sea, otros citratos, han hecho este ciclo varias veces porque esa persona comió mucha glucosa, mucha fructosa, ¿no? Entonces me voy de la mitocondria a hacer otras cosas importantes, ¿no? Como hay bastante de estos, entonces voy a convertirme en ácidos grasos, ¿no es cierto? Para guardar esa energía para después, ¿no? O sea, invertir a largo plazo en carbohidratos formando glucógeno, ¿no es cierto? Eso no lo vemos acá, está en otro proceso, pero lo entendemos porque estamos postprandial, esos son los efectos o las acciones que se hace postprandial, glucólisis, ¿no es cierto? Síntesis de glucógeno, pero también hay que apostar o invertir en almacén de energía, no solo en carbohidratos, sino también en su versión de grasas, ¿no? En este caso formando ácidos grasos, colesterol. Entonces, para eso sale el citrato. Entonces, hasta aquí, ¿dónde sale esto? ¿Dónde aparece todo ello? En el hígado, ¿ya? Eso es uno. También en el músculo o tejido adiposo. Ahora, ¿cuáles son los metabolitos de los carbohidratos? La glucosa o la fructosa. Ellos entran y de esta manera tenemos un citrato que puede viajar, ¿no es cierto? Cambiar de camino e irse hacia la síntesis de ácidos grasos. Entonces, como les había mencionado, este citrato, ¿no es cierto?, entra
tiene dos caminos. O hace ciclo de Krebs o se desvía para generar ácidos grasos, ¿no? ¿Y eso cuándo lo va a hacer? Cuando haya glucosa, ¿no es cierto? Para hacer, no vamos a sintetizar ácidos grasos en ayuno, ¿no? Me refiero, con los mismos fines, no, sino cuando estamos postprandial, ¿no? Entonces ahí es donde nos vamos a ayudar de una proteína transportadora de tricarboxilo, eso, tricarboxilato, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, eh, y también con otras enzimas, la oleasa, etcétera. Y acá es lo que vemos, ¿no? De azul están las enzimas importantes, pues acá tenemos al acetil-CoA, el citrato, ya. Ese citrato pasa por la enzima transportadora de carboxílicos. Sigue siendo citrato, solo que salió, ¿no es cierto?, de la mitocondria de membrana. Ahora está en el citosol y ahora pasa por la citrato oleasa, que la divide en acetil-CoA y en oxalacetato, ¿ya? Después de esto, ¿qué es lo que vemos? El oxalacetato se convierte en malato, luego por la enzima málica, ya recuérdenla, se convierte en piruvato. ¿Qué era interesante de la málica? Eso no, sino esto, que mira, por un NADP más que está por ahí, lo convirtió en NADPH y el NADPH es importante para síntesis de ácidos grasos. ¿Ya? Entonces recuerden, acá el NADPH, ¿de dónde lo obtuvimos? Hablando de lípidos, por la reacción de la enzima málica. Y hablando de carbohidratos, por la parte de las vías de las pentosas. ¿Ya? Y bueno, pues acá vemos, ¿no? Como el acetil-CoA también va a aportar para dirigirse hacia el otro lado. El resto simplemente es entrar, volver, ¿ya? No hay tanto problema con eso. Muy bien, entonces recuerden eso. Ahora sí, este es otro tipo, ¿ya? Vamos a seguir con nuestra misión de la síntesis de ácidos grasos. Acá tenemos dos enzimas importantes. Bueno, hay varias, ¿no? Pero acá la más grande es esta, ¿ya? Y luego está esta. Esta gigantota se llama ácido graso sintasa, ¿ya? Ella, como está escrito acá, vendría a ser un complejo multienzimático, es decir, que hay varias enzimas acá. Por lo tanto, mira, si acá ves una reacción que está descarboxilando o está descarboxilando por acá, haciendo una reacción de tipo redox, deshidratando, etcétera. Todas esas reacciones es porque tiene varias mini enzimas ahí, por así decirlo, ¿no? Que hacen todas esas funciones. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que a este ácido graso sintasa le llega, por ejemplo, un acetil-CoA. Entonces lo empieza a manejar, ¿no es cierto? Le empieza a dar forma, lo empieza a moldear hasta que se convierta en un ácido palmítico, ¿ya? Ácido palmítico. Sin embargo, es necesario el aporte, ¿no es cierto?, de otras de las enzimas, que vendrá a ser la ACC o acetil-CoA carboxilasa. Y ya que ella es la limitante de la velocidad de toda la síntesis, ¿qué? Pero la que hace más trabajo es ella, además es más grande, todo ello, y la otra sí, sí. No, la otra, ella, la ACC, vendrá a ser la protagonista, em, la enzima limitante de la velocidad, ya la reguladora de esta vía metabólica. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Porque es muy importante, hay que recordar eso. A ver, un ratito el zoom, ahí está. Transforma el acetil-CoA en malonil-CoA, ¿ya? Entonces, recuerden también el nombre malonil-CoA, ¿ya? Entonces, ella cataliza esta reacción y necesita tres cosas. Uno, el ABC, ¿ya? Uno, el A del ATP. El B de la biotina y el C del CO2. No acá no está la biotina, debe estar por acá porque es su cofactor, ya de esta enzima. Biotina está por aquí. Ya. Después de haber obtenido el malonyl-CoA, este malonyl-CoA nos va a ayudar en esta reacción número 3 y también viene por acá, ¿no? En esta parte. ¿No? Pero la cosa es que esto se va a hacer varias veces, ya se va a ciclar, ¿no? Se va a repetir y vamos a obtener un ácido palmítico así largo, ¿no? Por eso se tiene que repetir unas 4 a 8 veces, ¿ya? Y acá tenemos los resultados, ¿no es cierto? De la síntesis de ácidos grasos. ¿Quiénes son? El ácido palmítico y el ácido esteárico, ¿ya? Cualquiera de los dos, y ahí acuérdense del número de carbonos que tiene, ya 16 carbonos, 18 carbonos. Ya. Entonces, mira, acá recuerden esta reacción, ¿ya? La enzima, la limitante de la velocidad, la reacción, los cofactores que necesitan, ¿no? Y bueno, pues que para llevar a cabo la malónico se ha llevado bastante energía, bastante inversión de cositas, ¿no? Entonces, es más difícil, ¿no? En este caso, sintetizar, ¿no? Es más complejo la parte de los lípidos. Entonces, acá está, ¿no? Ácido graso sintasa, que es lo que convierte. Acá le he puesto rayitos porque son varias reacciones, ¿no? Pero lo que hace es volver un acetil-CoA en un ácido graso, ¿no? Mientras que el acetil-CoA carboxilasa, ¿qué hace? ¿Convierte en ácido graso? No. Convierte acetil-CoA en malonil-CoA. ¿Y de quién se ayuda? De la biotina, que está por ahí escrita, la ATP, y bueno, pues el CO2.
Ya, a ver acá. Definición, ¿no es cierto? Esto ya es como un resumen, ¿no? De una, me parece que es la imagencita de ambos. Acá tenemos que en la síntesis, ¿no es cierto? Vamos a crear estos ácidos grasos, vamos a necesitar acetil-CoA, ya lo hemos visto, así como un AdPH, ¿no? ¿De dónde lo obtuvimos? De la enzima málica, ¿no? El lugar puede ser hígado, tejido adiposo, ¿no? Los productos finales van a ser el ácido palmítico, ¿no? La enzima limitante de la velocidad vendrá a ser la acetil-CoA carboxilasa, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso, ¿ya? Y ahí están los pasitos también descritos. Con respecto a la regulación, ¿ya? Esto siempre es interesante. Tenemos que recordar, ¿no? Que la regulación la podemos dar modificando o alterando, ¿no? Lo que vendría a ser la enzima más importante, es decir, la enzima reguladora. Entonces vamos a afectar aquí a la ACC, ¿ya? Entonces vamos a catalizar, ¿no es cierto?, la reacción y miren acá lo que se le puede hacer, ¿no? Por ejemplo, acá está. Miren, acá está activa, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó? ¿No es cierto? Pasó acá está, una enzima, ¿no es cierto? Una fosfatasa y le quitó, ¿no es cierto? Un grupo fosfato. Y justo ahí se activó. Mientras que en la carboxilasa inactiva, la ATP vino, la MPK también, ¿no es cierto? Y le añadió el grupo fosfato. Entonces, cuando tiene el grupo fosfato está inactiva. Cuando no lo tiene, está activa. ¿Ya? Entonces, por eso es que acá les pongo, ¿no? El acetil-CoA carboxilasa va a ser activa postprandial, ¿no es cierto? Inactiva cuando está unido al grupo fosfato. Ya. Ahora, lo de postprandial de ayuno, ¿no? Entonces, hay que reflexionar acá. ¿Cuándo nuestro cuerpo va a querer sintetizar ácidos grasos? Justo en el momento postprandial, ¿no es cierto? En ese momento donde ha llegado justamente los alimentos, ¿no? Vamos a querer no solo comerlos en el momento, sino también guardar más para después, tanto en versión de carbohidratos como en lípidos, ¿no? Y para eso está este ACC, ¿no? Entonces, en este momento postprandial, ahí es donde el cuerpo va a querer sintetizar ácidos grasos. Y si es postprandial, ¿por quién va a estar mediado? Por la insulina, ¿ya? Entonces eso recuérdenlo. ¿Qué más? Tenemos la acetil-CoA carboxilasa que va a ser inactiva y eso se va a dar en el ayuno, ¿no? De la misma manera, ¿no es cierto? En el ayuno no vamos a querer sintetizar, entonces va a estar inactivo, por lo tanto tiene su grupo fosfato ahí y la que media todo este proceso de inactivación vendría a ser el glucagón, ¿ya? ¿Qué más por acá? Allá. A corto plazo, ¿no es cierto? Hablando de la regulación, lo podemos hacer mediante modificación alostérica, ¿no? En este caso, activación de la alostérica por el citrato. El citrato va a hacer que este ACC siga trabajando o inhibición alostérica por el acil-CoA y le va a decir, llega y le dice, oye, ya son suficientes de nosotros ácidos grasos grandes, ¿no? Entonces lo inhibe, ¿no? Ya no trabajes tanto, mientras que el otro le dice que sí trabaja. Luego, modificación covalente. Acá tenemos inhibida por fosforilación, activada por desfosforilación, que es lo que hemos visto aquí. Y a corto y a largo plazo. Bueno, a largo plazo tenemos que en la dieta rica en carbohidratos, ¿no es cierto? Aumentaría la síntesis. ¿De quién? De ácidos grasos. Mientras que en la dieta rica en lípidos, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que haya una disminución de la síntesis, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Porque alguno diría, no, bueno, pues si no como ninguna grasa, entonces no voy a tener grasa, etcétera. No, si no tienes grasas, el cuerpo se da cuenta. Necesito grasas, carbohidratos, grasas, por lo tanto voy a sintetizar yo. Entonces, las personas que no tengan, acá está, libre de lípidos, dieta libre de lípidos, va a haber más síntesis de lípidos, ¿no es cierto? Mientras que en la dieta que está alta en lípidos, la síntesis va a disminuir. Ya muy aparte de la parte del ayuno y glucagón, no también acuérdense de eso. ¿Está? Acá vendríamos a ver a la ACC con sus reguladores, ¿no? Acá está. Ujú. Ya, en regulación de la síntesis de ácidos grasos a corto plazo, esto es sencillo porque mira acá ya tenemos lo que hemos visto. Nos quedamos acá en el citrato, ¿no? Que genera, se convierte en acetil-CoA por la acetil-CoA carboxilasa, ¿no? Y bueno, pues así. De esa manera. Ya. Entonces, algo me falta por acá. Ya, esto, ¿no es cierto? Los moduladores positivos. En ese caso, el citrato como anterior a la enzima, ya la enzima, me olvidé, ¿no? La enzima está aquí, ¿no es cierto? Ella lo va a convertir en malonil-CoA. Entonces, hablamos de la enzima que se puede. Entonces, este citrato que es anterior al acetil-CoA, ¿no? Él va a ser un refuerzo positivo y es sencillo deducirlo porque al final, si
Imagínense que todas estas reacciones químicas, ¿no? Vendría a ser como el tráfico, por así decirlo, ¿no? O como un río, ¿no? En este caso, que todo tiene una dirección, ¿no? En el caso de que tú estés acá, tú vas a querer que la otra persona avance, ¿no? Entonces, él va a ser un modulador positivo, mientras que los que ya llegaron, ¿no? Van a decir, "Oigan, no, cálmense, ¿no es cierto que sí van a llegar, etcétera?", ¿no? Esa es la acil-CoA, ¿no? Que va a modificar alostéricamente de forma negativa a su acetil-CoA carboxilasa. Ya. Con respecto a los poliinsaturados, básicamente te quiere decir, ¿no es cierto?, que hay bastantes dobles enlaces, ¿no es cierto? Lo normal es que haya cis es cuando están del mismo lado. Voy a dibujar así. Esto es cis, ¿ya? Un doble enlace. En cambio, esto es trans, están a lados diferentes. En vez de estar acá, está arriba. Ya. Luego tenemos acá, esto es súper importante. El ácido linoleico y linolénico son ácidos grasos esenciales. ¿Ya? Yo sé que la palabra esencial va a estar más ligado quizá a temas de aminoácidos, esencial o esencial, ¿no? 10 cada uno. Sin embargo, en ácidos grasos también se tiene que ver, ¿no? En este caso la definición se refiere a que hay ácidos grasos, ¿no? Que los vamos a poder sintetizar nosotros, ¿no? Por lo tanto, mientras no esenciales, mientras que los esenciales no los podemos sintetizar y tenemos que obtenerlos de la dieta, ¿no? Vegetal, animal. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Las plantas son las que pueden sintetizar linoleico o linolénico, ¿no? Pero nosotros no, y por lo tanto vamos a tener que prestar atención para consumirlo. ¿Ya? Algo más importante por acá. Ta- Ya, ajá, acá también. Hay dos temas súper importantes con respecto al alargamiento, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos. Puede ser por la elongasa o la desaturasa. ¿Ya? Entonces, lo vemos por aquí. Tenemos a un ácido graso de 18 carbonos, ¿no es cierto? Y tiene dos opciones, ¿no? De que venga una elongasa y la elongué, ¿no? Y en vez de 18 ahora es 20. Y en vez de 20 ahora es 22, luego 24 y así. Entonces, ahí está aumentando el número de carbonos, mientras que la desaturasa es otra enzima que lo que hace es que te crea dobles enlaces. Y mira, antes tenía 18, ahora tiene 18, y en el carbono 1 ha creado un doble enlace, ¿no? Y así. Ujú. Ya bueno, pues esto es lo que sucede en las plantas, lo de abajo. Ya, también esto es importante, acá lo vamos a resaltar, ¿no es cierto? Que la desaturación y la elongación van a ser procesos alternados. Primero por ejemplo, la elongasa, luego la desaturasa, luego elongasa, y luego desaturasa y así, ¿ya? Recuerden eso. Y bueno, pues acá para entender un poco mejor todos estos números, ¿qué es eso, no? No, obviamente no les va a venir, pero es importante al menos interpretarlo, ¿no? Ácido oleico omega 9 eso ya saben qué es, ¿no es cierto? Que desde el final, si cuento, llegando al carbono 9 ahí hay un doble enlace. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenía 18 carbonos, pero ahora tiene un doble enlace en el carbono 1 y por lo tanto es 9, ¿no es cierto? O sea, carbono 1 no, un doble enlace nada más. ¿En qué carbono? Acá está en el 9. Mientras que en el otro lado tiene, dice, dos dobles enlaces. ¿Y en qué carbonos? En el carbono 6 y 9 y así, ya se va alargando. Pero recuerden que tienen que ser procesos alternados. Con respecto a la desaturación y alargamiento de estos dos ácidos grasos esenciales, ¿no? Acá tenemos que, bueno, pues nos llega el ácido, ¿no es cierto? Y lo vamos descomponiendo, elongando, desaturando, ¿no? Hasta obtener el ácido araquidónico, ¿no? Este ácido araquidónico vendrá a ser muy importante, sobre todo en la parte del dolor, porque nos va a ayudar a generar prostaglandinas que van a amplificar nuestro dolor. ¿Qué más tenemos acá? Ácido linoleico va a ser de utilidad porque ahora no solo va a dar el ácido araquidónico, sino miran hasta el final, me va a dar el DHA, así como el PA, ¿no es cierto? O el EPA, digo. Acá vendrán a estar los significados de cada uno y hay que recordar que estos vendrán a ser buenos cardioprotectores. ¿Qué cosa? Esos ácidos grasos eh, saludables, ¿ya?
Ya, entonces factores de transcripción. Esto también es un poco sencillo, un poco difícil, ¿no? Dependiendo de qué. Por ejemplo, los factores de transcripción van a ser aquellos que van a estar relacionados a el incremento, ¿no es cierto? O la alza, o el par de eh, esta síntesis y degradación de ácidos grasos. Y por lo tanto, acá algunos factores famosos que tenemos vendrán a ser el PPAR, ¿no es cierto? O receptor proliferador activado. Luego también tenemos el receptor X del hígado, proteínas ligadoras de elementos reguladores. Y bueno, pues vamos a ver eso, ¿ya? Con respecto al PPRA, ¿ya? Esto seguro van a tener lecturas acerca de ello, ¿no? Pero es como que para explicarlo así a grandes rasgos, ¿no? Lo que tenemos o lo que pueden ver por acá, vendría a ser nuestros alimentos, ¿no? En este caso, ingesta rica en grasas. Esto va a hacer que los PPAR, en este caso de tipo gamma, ¿no es cierto?, se alteren porque esta misma grasita, ¿no es cierto?, va a tener interacción con estos factores de transcripción y van a activar la transcripción ¿de qué? De nuestra enzima famosa. Recuerden que todo lo hacemos para hablar con la que está a cargo de la vía metabólica, ¿no es cierto? Entonces, va a haber mayor activación en la transcripción de esa enzima y bueno, pues otros cambios, ¿no? Como en este caso que haya más células grasas, o sea, más adipocitos, pero también que cada adipocito sea más grande, ¿no? Pues básicamente es eso, ¿ya? Acá tenemos algunas otras características y esto que, bueno, pues son como que largas listas de funciones, ¿no? Que si lo vemos está relacionado a lo que vendría a ser, ¿no? Al catabolismo, en este caso de los lípidos, y podemos tener a proteínas como la proteína ligadura de ácidos grasos, formación de acetil-CoA, catabolismo de beta-oxidación, etcétera, ¿no? Ya, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, esto fue extra, ya no se preocupen por esta parte. Ya, ujú, ujú, ya está bien. Ya, igual esto es de la imagen, ¿no? Se ensamblan, ¿no es cierto? Y bueno, pues luego regula la transcripción del ADN para que haya más adipogénesis, ¿no? Y también regular los ácidos grasos. El LXR, ¿no es cierto? Nos va a ayudar a el metabolismo de los ácidos grasos, así como de los esteroles, ya que está relacionado a las sales biliares. Van a ser como unos sensores de colesterol, ¿no es cierto? Y de esta manera, cuando los sensen, entonces van a regular el transporte, metabolismo y almacenamiento de este colesterol, ¿ya? Ujú, también va a estar relacionada a las lipoproteínas, ¿no es cierto? A la ApoE, la liposa lipoproteica, y bueno, pues también la proteína transbordadora de fosfolípidos, ¿no? Se ha visto, y eso también es un extra, no es de su diapositiva, cuando hay una pérdida de los LXR, ¿no es cierto?, de estos sensores de colesterol, entonces va a aumentar la susceptibilidad de desarrollar aterosclerosis, ¿no? Porque recuerden que si no hubiera este fallo, entonces, o este LXR que nos va a sensar, nos va a ayudar a la regulación, entonces no vamos a saber cuándo parar de producir lípidos, de producir, o más bien, parar de sintetizarlos y así. Ya. Ya. Con respecto a la SPRB, esto es sencillo porque hay dos tipos. Bueno, hay más, pero, o sea, los que quiero que puedan acordarse vendrán a ser la SPRB 2 y 1C, ¿ya? Uno está relacionado el 2 con el colesterol y el otro con los triglicéridos y fosfolípidos. Entonces, lo interesante acá es esto, ¿no es cierto? Que teniendo estas CPRB, ¿no es cierto? Al acetil-CoA no lo vayan convirtiendo en esto, ¿no? Y mientras que con el CPR1C, ¿no es cierto? Lo vaya a convertir en un valonil-CoA, luego ácido graso saturado, ¿no es cierto? Y también uno insaturado. Ujú, ya. Entonces, solo para recalcar que cuando tenemos una sobreexpresión de esto, ¿no es cierto? Como va a regular la parte de los lípidos, tenemos que va a empezar a acumular más triglicéridos y colesterol, ¿no? Con respecto a la expresión de los CPRB 1C, ¿no es cierto? El aumento solo se va a dar de los triglicéridos en el hígado, ¿no? Y así, ¿no? En el caso, como les había dicho, ¿no? Que exista una dieta alta en carbohidratos, ¿no? Entonces el mismo cuerpo se va a encargar, ¿no es cierto?, de producir más enzimas lipogénicas que puedan destruir los lípidos que tenemos por ahí. ¿Ya? Ya. Icosanoides, a ver, un ratito. Descarto. No.
Ya. Entonces, con respecto a los eicosanoides, eso también es un bonito punto, ¿ya? De repente la parte de factores de transcripción es un poquito, un poco engorroso, ya no se preocupen tanto. Esto sí requiero que lo entiendan así súper bien, que vendrá a ser los eicosanoides, ¿ya? Vendrá a ser un grupo de lípidos, ¿no es cierto? Que nos que va a estar conformado, ¿no es cierto?, por ácidos grasos de 20 más o menos carbonos, ¿no? En este caso, el ARA, el ácido araquidónico, es parte de este grupo, ¿no? Y lo vemos por aquí. En este caso encontramos que si es que le hacemos daño, por ejemplo, a la piel, a un tejido, ¿no es cierto? Esto se va como que mandar señales, ¿no es cierto?, de inflamación, de dolor, ¿no? Dependiendo del caso, pero lo importante es que si se daña alguno de esos fosfolípidos nos sirven para hacer la enzima málica, ¿ya? Ujú, ya. Otra cosa que es importante reconocer acá es que estos icosanoides, ¿no es cierto? Lo vamos a diferenciar en tres grupitos: prosanoides, leucotrienos y epóxidos, ¿no? Los más conocidos van a ser estos dos, sobre todo los prosanoides, porque ahí vamos a encontrar a las prostaglandinas, ¿ya? Y bueno, pues cada uno de estos grupos van a tener una enzima que los esté ayudando, ¿no? En este caso de los prostanoides va a estar la ciclooxigenasa o COX, ¿ya? Acá está. Cooks. Y cuando pase el ácido araquidónico a través de ella, va a convertirlo en prostaglandinas, tromboxano, etcétera. Con respecto a los leucotrienos, tienen que pasar por la lipoxigenasa, ¿no es cierto? Y vamos a obtener esto, ¿no es cierto? Los leucotrienos, las lipoxinas, ¿no? Y con respecto a los epóxidos, que es un poquito más corto, ¿no? Vendría a ser catalizado por la epoxigenasa. Ya. Este cuadro creo que se entiende un poco mejor, eso también es un extra, este es del libro de patología de Robbins, ¿no? En donde encontramos que esos fosfolípidos, ¿no?, de la membrana, cuando se rompen, van a activar a las fosfolipasas, ¿no? Para tratar de degradarlo bien, por así decirlo, ¿no? Y reutilizar los componentes ya para otro momento. Con respecto a la fosfolipasa, ¿no?, como les decía, va a convertirlo en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico puede tomar estas dos vías, ¿no? La de la ciclooxigenasa y convertirse en prostaglandinas, o las de las leucotrienos y convertirse en HPTI, ¿no? Y así, ¿no? Y ahí estarían sus funciones. Ya. Con respecto a la ciclooxigenasa, acá también, recuerde por favor, hay dos tipos, ¿ya? La uno, ¿ya? En donde se va a expresar esta enzima de manera constitutiva, ¿no? No va a estar viendo si tal persona vino, no, o solo va a estar pendiente del dolor, ¿no? ¿Ya? Con respecto a la lugar, localización, va a estar en la mucosa gástrica, plaquetas, riñones, células, ¿ya? Y con respecto al COX-2, esta sí es netamente dedicada a lo que vendrá a ser el dolor, va a ser inducible, ¿no es cierto?, por medios físicos, ¿no es cierto?, que hayan dañado, por ejemplo, nuestra piel, mucosa, etcétera. El agente va a ser un agente más bien, o va a estar en respuesta a los agentes lesivos en la inflamación, ¿no? Y va a estar amplificando a través de las prostaglandinas el dolor, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos ello. Ya. Algo que les podría decir acá, aparte de esto, es que nuestro COX-1, ¿no es cierto?, se tiene que, a ver, primero, ¿qué es expresión constitutiva? ¿No es cierto? Es que se está expresando así, sea día, sea noche, sea una persona embarazada, no embarazada, etcétera. O sea, en cualquiera de los casos se va a estar eh, portando de esa manera, ¿no? Ya. Entonces, si les he dicho que una de las prostaglandinas, ¿no es cierto?, se dedica al cuidado de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, sería bueno justamente mostrar esa participación, ¿no es cierto? Y bueno, pues ver ello. Y por lo tanto, con respecto a los fármacos, yo sé que son los fármacos, pero igual, como cultura general, igual le sirve, ¿no? El naproxeno, ibuprofeno, ¿no? Diclofenaco, etcétera, ellos, ¿a quién van a afectar, no es cierto? A nuestra COX-1, mientras que la COX-2 va a estar libre, ¿no? O más bien, cuando tenemos, por ejemplo, mm, hay algunos fármacos, como vendría a ser el naproxeno, ibuprofeno, y no, que les mencionaba, que ellos van a inactivar ambos, ahora sí.
¿ya? A ambas ciclooxigenasas. Mientras que si yo obtengo, o si yo le meto, ¿no? Por ejemplo, un fármaco más reciente como el Celecoxib, por ejemplo, ella es, o todos los Celecoxib son selectivos y solo van a atacar no a la uno sino a la 2 de frente, no solo a ella, ¿no? Porque de ella depende que se esté amplificando el dolor. Entonces, si yo quiero dar algo contra el dolor, le voy a dar un Celecoxib, por ejemplo, y así, ¿no? Pero obviamente la diferencia es que, por ejemplo, los que son no selectivos y inhiben a ambas, ¿no es cierto? Son un poco más caros y así, ¿no? Y otra característica es que, justamente, como les decía, ¿no es cierto? Igual repito, porque es importante que, no solo por el examen ya, es importante que lo conozcan así de por vida desde ya, que los analgésicos o los AINES, más bien, ¿no es cierto? Eh, que no son selectivos, van a afectar a ambos, ¿no? Y por lo tanto, si afecta a las prostaglandinas que estaban cuidando la mucosa gástrica, ya no va a haber nadie. Por lo tanto, uno de los efectos secundarios más frecuentes en gente que toma naproxeno, ibuprofeno, etcétera, son malestar gástrico por esa razón, ¿no es cierto? Que se está descuidando la mucosa gástrica. Ya. Con respecto a nuestra síntesis, ¿no es cierto? Acá también, así como en el catabolismo, acá hay ciertas fases, ¿no? En este caso, tenemos que cuando llega el estímulo, ¿no es cierto? Hasta que tengamos el ácido araquidónico, todo ello es la fase uno. En la fase 2 ya partimos desde nuestro ácido araquidónico para que se convierta en prostaglandina, G2 y luego en H2. Y finalmente la fase 3 es cuando esta prostaglandina H2 se puede convertir en las diversas especialidades de prostaglandina que se ven, ¿no? Ya. Con respecto a la prostaglandina, ¿no es cierto? Tenemos la vasodilatación que vendrá a ser su efecto principal, ¿no? Eso sería como que lo principal que quiero que se acuerden, ¿no? También es antiagregante plaquetario, ¿no? Mientras que con respecto a los torboxanos y el leucotrienos son más que todo para la vasoconstricción, ¿no? Y ahí tenemos quizá, ¿no es cierto?, que perteneciente a las plaquetas, ¿no es cierto?, que se va a encargar de la agregación plaquetaria, de la vasoconstricción, ¿no es cierto?, de la proliferación de los linfocitos y también la broncoconstricción, ¿no es cierto? Así todo es constricción. Ya mientras que la lipoxigenasa ya lo que va a hacer es ayudar a la síntesis de leucotrienos, ¿no es cierto? O sea, más para que cuando lleguen las plaquetas sean menos y así. Ujú. Muy bien. Entonces, a ver, acá estamos en tiempo. Vamos a dar unos minutos para que puedan resolver esto mientras estamos en break. Ya unos 5 minutos, máximo 7, estamos en break. Igual traten de resolverlo, ¿sí? Y si no, igual para lo que es el break, tomen agüita, levántense y así.
Ya vamos a volver. Ya. Listo, chicos. Entonces vamos a volver. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Y a poner los audífonos, porque no lo puse antes, para escucharlos o también leerlos, ya en este caso acerca de las preguntitas que tenemos, ¿no? En este caso estas flashcards, ¿no? Recuerden que son para repasar, ¿no? Mientras estamos en la clase, ¿no? Para ver si es que entendimos o no la primera parte, ¿no? Y de esa manera poder retomar, ¿no? Repasar las diapositivas anteriores si es que alguna quedó claro, ¿no? Sin embargo, igual, para eso es necesario que tener sus respuestas, ¿no? Ya sea oral o por chat. Entonces, la primera pregunta es, ¿el precursor de la síntesis de ácidos grasos quién es? ¿Recuerdan qué es lo que necesitamos tener para poder sintetizar ácidos grasos? La acetilcoenzima. Ajá, ¿no es cierto? Claro, eso hubiera sido, está bien, pero hubiera sido si es que hubiera preguntado la parte de la enzima, ¿no es cierto? Entonces, hablando de precursor, o sea, un metabolito que sea necesario, como que al inicio, por eso es que te dice precursor, serían, ¿recuerdan? Nuestros precursores. Ajá, nuestro acetil-CoA, ¿no? Ahí está. Ya regresamos por acá y dice esto. Dice, ¿de dónde viene, no es cierto, el NADPH? Ya, eso sí les recalqué. Tenemos doble respuesta acá, ¿no? Una respuesta la tenemos acá, en lípidos 2 y otra en carbohidratos. ¿Se acuerdan de dónde viene la NADPH? El ciclo de Krebs. Del ciclo, un ciclo de carbohidratos. ¿Se acuerdan cuál era? Una vía. El Sí, ¿lo puedo repetir, por favor? vía Sí. de las pentosas. Ajá, sí, exacto, no vía de las pentosas, ya, muy bien, esa es una vía, un camino para obtener una pH. Había otra que vimos hoy día, una nueva reacción con una enzimita, ¿se acuerdan? Era la ¿Málica? enzima, ajá, ¿no es cierto? Enzima málica, aquí está. Ahí está, esta enzima hace la reacción de malato a piruvato y lo curioso es que utiliza un NADP y lo transforma en NADPH y ese NADPH nos ayuda a la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Entonces sí, entonces recuerden de dónde viene el NADPH, la vía de las pentosas y la enzima málica. Ya. Ahora este, precursor de los eicosanoides, lo que hemos visto hace poquito. El ARA.
Ajá, el ARA o ácido araquidónico. Muy bien, ajá, esa es, lo voy a mostrar nada más para que quede claro. Acá está. Ácido araquidónico, precursor de los eicosanoides, ¿no? Porque me da a dar todos estos grupitos, ¿no es cierto? Los prostanoides, los leucotrienos y a los epóxidos. Muy bien, y ya está. Enzimas que se usan en el alargamiento de los ácidos grasos son dos. Elongasa y descaturasa. Ajá, muy bien, ¿no es cierto? La elongasa y la desaturasa. Lo voy a buscar por acá. Ajá, acá está. Ya las enzimas importantes. Ya, elongasa y delta 9 desaturasa. Ujú. Una aumenta, ¿no es cierto?, en carbohidratos, o sea, en carbonos, digo, ¿no es cierto? Aumenta en cada vez dos carbonos, mientras que la desaturasa te crea dobles enlaces. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ir avanzando. Ya, acá tenemos, y recuerda que estas imágenes son de su libro, ¿ya? De su libro lo tiene también en el Drive, ¿ya? Este es el Lippincott, ¿ya? Ahora sí. Entonces, lo curioso es que, hablando de este triacilglicérido, ¿no? Sabemos, ¿no es cierto?, que está compuesto por la unión de un glicerol, que está arriba, ¿no?, con tres ácidos grasos, ya, chévere. Tenemos también que lo vamos a denominar como una grasa neutra, ¿no? Y bueno, pues acá podemos ver que cada ácido graso son diferentes, ¿no? En este caso uno sí o sí es saturado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el saturado este? ¿No es cierto? El insaturado es el otro, ¿no? El que está doblado, y el otro puede ser cualquiera de los dos, ¿ya? Son características. Esto me interesa que puedan recordar, ¿no? Acá está. En este caso tenemos a el glicerol trifosfato. ¿Ya quién es ese? Acá está. Él vendrá a ser nuestro aceptor inicial de ácidos grasos. Ya recuerden así, porque para formar ese triacilglicérido, ¿no es cierto? Necesitamos el glicerol, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos que aceptar el glicerol que viene de la sangre, ¿no es cierto?, hacia el hígado, ¿no? Recordando o integrando con carbohidratos. Recuerden que el glicerol o bueno, con la clase anterior de lípidos 1, ¿no es cierto? Recordemos que ahí teníamos a nuestra enzima LPL, ¿no es cierto?, que rompía, ¿no?, nuestros ácidos grasos y los rompía en ácidos grasos y en glicerol, ¿no? A partir de los triacilglicéridos, digo, ¿no? El ácido graso se quedaba en el adipósito o en el músculo, mientras que los gliceroles se iban a la sangre, ¿no? Llegando o viajando con objetivo al hígado, ¿no? Y acá está. Entonces, este glicerol va a tener como primer aceptor, ¿no es cierto?, a su glicerol trifosfato. ¿Qué más? Tenemos al glicerol quinasa, así como la glicerol trefosfodeshidrogenasa. Esto hay que recordar porque la primera va a estar en el hígado, mientras que la otra en el hígado y también el tejido adiposo. Ya, acá está, ¿no? Hígado y tejido adiposo. Muy bien, entonces acá, los destinos, porque eso también incluso se los han preguntado así, por eso también se los he colocado. Tenemos que el tejido adiposo blanco, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar en 45% del ácido oleico, ¿no? El 10 ácido palmítico, esteárico menos y mirístico menos. También podemos ver que ellos van a ir, ¿no es cierto?, a la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahí tenemos em, a nuestras hormonas, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar con respecto a la síntesis y a la degradación, ¿no? La insulina y la adrenalina, glucagón, ¿no? Porque de igual manera, ¿no? O más bien, no quedan transportadores de electrones. Vamos a hablar que está en constante síntesis y degradación, ya que cuando estamos en época postprandial, ¿no es cierto? Recuerde que no solo vamos a querer sintetizar ácidos grasos, sino que también estos ácidos grasos los vamos a querer guardar más bonito, empaquetados en forma de triglicéridos, ¿no es cierto? Entonces ahí nos va a ayudar la hormona insulina. Ya no se olviden de eso, mientras que para degradar lo vamos a hacer en épocas de necesidad, cuando requeramos romper ese regalo de grasa, ¿no es cierto? Y ahí vendría a estar la adrenalina, glucagón, la CTH, ¿no? Para la parte de la exportación, ahí vamos a encontrar que va a ir desde el hígado, ¿no es cierto?, hacia los tejidos periféricos, ¿no? En este caso como VLDL, ¿no? La lipoproteína que va justamente en esa dirección. Esto también es importante. Mira, la de amarillito va a ser la glicerol quinasa y de verde va a ser la glicerol 3-fosfodeshidrogenasa. Estamos en el hígado, entonces vamos a sintetizar triacilglicéridos. Y como estamos en el hígado, tenemos mayores facilidades, ¿no? Como si fuera un hospital de tercer nivel, por así decirlo, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro glicerol, ¿no? Va a pasar por nuestra glicerol quinasa,
¿no? Y bueno, pues vamos a formar un glicerol trifosfato, pero también el hígado tiene la opción de usar la glucosa, convertirlo, que pase por su glucólisis y que se desvíe, porque estamos en el hígado, y también podemos hacer que la glucosa haga esto, ¿no es cierto? Se desvía la síntesis de triglicérido, haciendo que se convierta en glicerol trifosfato, ¿ya? Luego de este glicerol trifosfato, bueno, aunque hasta ahí estamos dentro, ¿no? De la glucólisis. Acá es cuando ya nos salimos, ¿no? Porque ahora lo que vamos a hacer es asilar, ¿no? Utilizamos una aciltransferasa y entra un acil, acá también entra otro acil, por acá también otro acil. Entonces tenemos tres ácidos grasos, ¿no es cierto?, con un glicerol inicial, ¿no es cierto?, que vino de cualquiera de estas dos vías. Por lo tanto, obtenemos un triacilglicerio. Entonces, esta es em, la forma en la que estamos sintetizando triglicéridos en el hígado, ¿ya? Bueno, acá tenemos el otro nombre de esta molécula, fosfatidato, ¿no? Y eso también hay que recordar. La glicerol-quinasa solo hay en el hígado. Cuando veamos la otra imagen, no la vamos a encontrar la enzima amarillita, la glicerol-quinasa, solo la glicerol 3-fosfodeshidrogenasa, ¿ya? Y bueno, pues acá, ¿no? Como mensaje es que este glicerol viene de nuestro intestino, así como de los kilomicrones, ¿no? Entonces eso hay que recordar, porque al final los kilomicrones, ¿no? Van a pasar por la LPL, ¿no es cierto? Y van a degradarlo, ¿no es cierto? Justamente van a degradar su triacilglicérido en glicerol más ácidos grasos, y ese glicerol va a viajar al hígado para poder sintetizar triacilglicéridos y así, ¿no? Ujú, tan, 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 ya, síntesis en el hígado, claro, ¿no es cierto? En este caso, recuerden que para que se dé todo esto, nuestros metabolitos, eh, no precursor, pero sí los metabolitos intermediarios para generar toda esta síntesis de ácidos grasos, recuerden que era la glucosa y la fructosa. Ya lo vamos a retroceder solo para recordar eso. Mm, Acá está, ¿ya? Metabolitos, ¿no es cierto?, de los carbohidratos, ¿no? Y si ya quiero decir nuestro precursor, pues sí sería nuestro acetil-CoA. Ujú. Ya. Listo. Entonces, ahora ya hablamos de esto, ya obtuvimos nuestro triacilglicérido. Ahora nos toca regularlo, ¿no? En este caso, regular la síntesis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que para regular esta síntesis, ¿no? A nivel postprandial, nuestro carbohidrato también nos van a ayudar porque vamos a usar ciertas enzimas que nos ayudan en la vía glicolítica, ¿no? Como vendría a ser la glucoquinasa, fosfofructoquinasa 1, piruvato-quinasa, ¿no? Acá tenemos. Y vamos a ver que ellas también van a estar activadas por el citrato, ¿no? Por ejemplo, la acetil-CoA-carboxilasa, ¿no? O inducida por la dieta, ¿no? Y esto es sencillo. La citratoliasa, ¿no es cierto?, nos va a ayudar al metabolismo de estos triacilglicéridos, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se activa? Cuando en la dieta encontremos grasa, ¿no es cierto? Entonces ahí se activa para cubrir su trabajo. Si no hay, entonces no. Y así, ¿no es cierto? Cuando ni bien tengamos acetil-CoA, esto va a hacer que la piruvato carboxilasa pueda trabajar de la misma manera que nuestra piruvato deshidrogenasa. Recuerden esto, ya la diferencia de cada una. Ujú, tan, tan, tan. Y ya, bueno, pues el complejo ácido graso sintasa va a ser activado por la dieta, ¿no? Recuerden toda esa enzima gigante, ¿no? O el complejo multienzimático. Ya, ahora hablamos del tejido adiposo, ¿no es cierto? Acá está. Vamos a sintetizar a nivel de tejido adiposo y acá no encontramos en la glicerol-quinasa, solo la verdecita, glicerol 3-fosfato, ¿no? Glicerol 3-fosfato. Entonces, acá tenemos que eh, al tejido adiposo le llega, ¿no es cierto?, la glucosa. Entra por el GLUT4, ¿no es cierto?, estos transportadores de membrana. La glucosa ya está andando dentro, quiere hacer glucólisis, pero como estamos en tejido adiposo, tenemos la capacidad de desviarnos, ¿no es cierto?, a crear glicerol 3-fosfato. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meterle 1 y 2 y 3, ¿no es cierto?, los aciles, ¿no es cierto?, los ácidos grasos, y de esta manera obtenemos el triacilglicerio. Es sencillo, ¿no es cierto?, la formación de triacilglicerios. Solo tienen que acordarse si es tejido adiposo o el hígado, ¿no es cierto?
En el tejido adiposo solo tenemos esta opción, ¿no es cierto? Mientras que acá en el hígado tenemos estas dos, por la glicerol quinasa y la glicerol 3-fosfodeshidrogenasa. ¿Ya? Ujú, en el hígado, claro. El tejido adiposo va a ensamblar, ¿no es cierto? El glicerol 3-fosfato, ¿no es cierto? Acá, con el ácido acil-CoA, ¿no es cierto? Mientras que, o sea, los está ensamblando algo que viene de afuera. O sea, el tejido adiposo no está sintetizando esta glucosa, ¿no? Ensambla esto y lo otro, mientras que en el tejido del hígado, ¿no es cierto? Ahí sí él mismo lo puede crear desde acá, ¿no? Por medio de esta enzimita, ¿ya? Ajá, ya. Bueno, esas son las explicaciones que había mencionado, ¿no? Recuerda que la insulina, ¿no es cierto? Si estamos en el tejido adiposo y vamos a hacer glucólisis, estamos em, en fase postprandial, ahí quien me está ayudando la insulina, ¿no es cierto? Mira, acá tenemos a los kilomicrones que cuando se acercan a el tejido adiposo o al tejido muscular va a encontrarse con la LPL, ¿no es cierto? La lipoproteína lipasa. ¿Y qué es lo que va a hacer ella? O sea, repitiendo otra vez, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace ella? Hace que se divida, ¿no es cierto?, su tresglicérido en ácido graso y glicerol. El glicerol lo bota por ahí, ¿ya? A la sangre, mientras que el ácido graso ingresa, ¿no es cierto? De esta manera vamos obteniendo esto. Ya, ajá, ya está. Ya, beta oxidación acá también. Ya hemos hablado bastante de síntesis, ahora vamos a hablar de degradación. Entonces, acá tenemos, con respecto a la degradación, ¿no es cierto? ¿A qué hormonas estamos relacionándolo, ¿no? A la epinefrina, glucagón, etcétera, ¿no? Entonces, mira, acá llegamos a la epinefrina, tiene su receptor, pasa por su vía de transducción, luego el amplificador que viene a ser la adenilato ciclasa, y finalmente, ¿qué es lo que se hace? Este AMP cíclico activa, ¿no es cierto?, a la proteína quinasa, ¿no es cierto? La activa. Sin embargo, ¿no es cierto? A ver, no. Sin embargo, ¿qué es lo que va a hacer ella, ¿no es cierto?, de importante? Activar, ¿no es cierto?, a la lipasa hormonosensible o sensible hormonal, etcétera, ¿ya? Entonces, ella está inactiva cuando ella se activa, la otra también se activa, y acá tenemos a la lipasa sensible a hormonas activa. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando ella se activa? Pues esto parece un trabalenguas. Es igualito que en carbohidratos 3, ¿ya? La diacilglicerol se va a convertir en monoacilglicerol, ¿no? Y lo divide, ¿no es cierto? Y de esta manera ya va a viajar todo esto hacia el hígado, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo, ¿no es cierto? Estamos dividiendo un ácido graso, ¿no es cierto?, en algo más pequeño, ¿no es cierto? Un ácido graso se va por acá, monoacilglicerol es algo más pequeño, entonces eso, ¿no? Estamos empezando a degradar, ¿ya? Entonces estos son los pasitos, ¿no? Las etapas. Entonces, acá estamos en la lanzadera de la carnitina, ¿no? Miren, recuerden que la carnitina ya la habíamos visto acá en nuestro resumen, ¿no? Acá está, acá está. El transportador de la degradación de los ácidos grasos va a ser la lanzadera de la carnitina, mientras que la lanzadera de citrato nos va a ayudar para la síntesis. ¿Dónde está la lanzadera de citrato, no? Es lo que habíamos visto ahí, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Esta partecita, ¿no? O también acá que está mucho más explicado esta lanzadera. Recuerden, ¿no? Por carbohidratos, que la lanzadera no es como que un túnel donde pasa un citrato y listo, ¿no? Sino es toda una maquinaria de reacciones para hacer que un citrato que está adentro aparezca afuera de la mitocondria, y etcétera, ¿no? Y así. Ujú. Vamos a volver abajo. Ya, acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra mi acil-CoA grasa, ¿no es cierto? Ingresa, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Se va a topar con la carnitina. La carnitina está en el espacio intermembrana, ¿no es cierto? Y ambas se van a juntar y van a pasar por esta proteína transmembrana, pero también enzima llamada carnitina palmitoiltransferasa. Recuerden, las que transferasas son enzimas 1, ¿ya? Pasa por ella y ¿qué es lo que va a pasar? Se cortó el CoA y ahora tenemos eh, la carnitina, ¿no es cierto?, unido con esa parte del ácido graso. Entonces, ella ya va a poder pasar directamente, ¿no es cierto?, hacia el interior de la matriz mitocondrial, y la carnitina luego va a ser como que cortada, ¿no es cierto?, por la carnitina palmitoil transferasa 2 para que vuelva a ser usada luego, ¿no es cierto?, para seguir haciendo pasar más ácidos grasos, ¿no?
Entonces, de esta manera hemos visto cómo ingresa. Entonces, acá la enzima importante de la ensalada de la carnitina y de la degradación de estos ácidos grasos, recuerden que es la carnitina palmitoide transferasa 1. Ya, acá está con su estrellita para que no se olvide. Ujú. Entonces, de esa manera, ya es cómo está pasando todo ello, ¿no? Y bueno, pues esta es la parte inicial que no la había comentado. Acá tenemos a nuestro ácido graso, ¿no es cierto? Con nuestro complejo-CoA, ¿no? O la coenzima, digo, junto con el ATP, ¿no es cierto? Van a formar este complejo, ¿no es cierto? Que ya les dije que ingresa, ¿no? Y la verdad es como que unirse con algunas personas para iniciar, entrar a un lugar y luego unirse con otras o ver o separarse para entrar a otro lugar, algo así es, ya la parte de la acedera de la carnitina. Ya, ahora, ¿qué es esto? Recuerden que en cualquier tipo de reacción biometabólica tenemos un balance, ¿no? Un balance energético, ¿no? ¿Qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, ¿no? Cuánta energía sale, la energía neta, ¿no? Bruta. Ay, pero en lípidos es más complejo, ¿ya? Y bueno, acá está básicamente resumido en una imagen, ¿ya? Todo lo que vendría a ser todos los metabolitos, ¿no? Que se están obteniendo, ¿no? Entonces acá está, en resumen, el balance, ¿ya? Y cada uno de estos está escrito ahí, ¿no? En este caso, ¿cuántos acetil-CoA puedo obtener después de una beta-oxidación? Que recuerden, beta-oxidación es para degradación de ácidos grasos. Después de ello, ¿qué hago? Obtengo 8 acetil-CoA, ¿ya? 8 acetil-CoA. ¿Qué más? Veo esto, ¿no es cierto? ¿Cuántas energías de tipo FAT? 7, ¿no es cierto? Ahí está. 7 y 7 NAT, 7 NADH. ¿Ya? Entonces eso básicamente. Ujú, recuérdenlo. E incluso en una de sus preguntas el siglo anterior máximo o la anterior, o sea, no tan lejos, le preguntaré esto, ¿ya? Y bueno, pues ahora lo sabe, ¿ya? Ujú. Ya, ahora sí. Pasamos a otro subtema que vendrían a ser los lípidos complejos. Esto y la siguiente diapositiva no viene, o me refiero que son diapositivas hechas por mí para que ustedes, o sea, diferentes a todas sus diapositivas, ¿no? Para que ustedes puedan, entender un poco, ¿no? Esto es un poco más de biología, ya más que bioquímica, a eso me refiero. Entonces, tenemos que los lípidos complejos los podemos dividir, ¿no es cierto?, en saponificables insaponificables. ¿Esto por qué? Porque antes se los clasificaba según su capacidad de poder generar jabón. Los que sí generaban jabón, ¿no es cierto? Los llamamos saponificables y ahí tenemos a los lípidos simples o los complejos, ¿no es cierto? Y ahí es donde nos ubicamos, ¿no? Pero también estaban los insaponificables como los esteroides, o sea, los colesterol, toda la parte de las vitaminas, los hormonas, todo eso aquí, ¿no? Ya, entonces en los simples teníamos a los glicéridos y a los éridos, ¿no es cierto? Mientras que en los lípidos complejos, ¿no es cierto? Tendríamos a los glicerolípidos, ¿no es cierto? Así como los fingolípidos, ¿no? Ahora vamos a ver de ello. Recuerden que los fosfolípidos, ¿no es cierto? Hay varios tipos, ¿ya? Incluso se los vamos a mostrar, no con la intención de que puedan como que hacerlo así a poporreta cada uno, pero sí que puedan identificarlos, ¿no? Y bueno, pues hay una variedad de ellos, ¿no? Y con respecto a los esfingolípidos, ¿qué es lo diferente, no? Es que su núcleo es de esfingol, ¿no es cierto? Tiene una esfingosina de, de alcohol, ¿ya? No utiliza glicerol, sino utiliza esfingosina. Y bueno, ya vamos a ver su importancia de estos lípidos complejos con respecto a la vaina de mielina del axón de las neuronas. Ahora, esto, como les digo, también es biología, ¿ya? Esto para recordar algunas cositas como que los glicéridos, ¿no es cierto? Los podemos diferenciar según ello, ¿no? Según si es un monoglicérido, triglicérido o como debería llamarse triacilglicérido, ¿no? O diglicérido, ¿no es cierto? Y eso depende de si se está uniendo el glicerol con uno o tres ácidos grasos. Con respecto a los heridos, ahí tenemos un monoalcohol, ¿no es cierto? Que se une a un ácido graso, puede ser palmitato de mericilo, cutina, suberina, todo ello, y se denominan ceras, ¿ya? Céridos o ceras. Y bueno, pues son duras en el frío. Con respecto a los lípidos complejos, ¿no es cierto? Acá, como les mencionaba, el alcohol vendría a ser el glicerol, ¿no? Mientras que los esfingolípidos, el alcohol vendría a ser el esfingol, ¿ya? Y bueno, pues ahí tenemos a la esfingomielina, que va a abundar en el encéfalo, en el sistema nervioso central, así como la ceramida, ¿no? Ya. Ujú. Y bueno, pues acá tenemos todos los demás, ¿no? La lecitina, cefalina, todos ellos, ¿ya? Tan, tan, tan. Algo más importante acá. Y bueno, pues va a ser una reserva de colina, importante para los neurotransmisores, ¿no? La fosfatidilcolina.
Algo más por acá. Ya, esto, ¿no? Con respecto al glucocálix, recuerden que se encuentra ¿dónde? Afuera, ¿no es cierto?, de la membrana externa de la célula. Y bueno, pues eso, ¿no? ¿De qué está conformado entonces el glucocálix? De estos glucolípidos, como cerebrósidos, gangliósidos, sulfatos, ¿no? Sulfátidos, digo. Ahora sí, tenemos mi triacilglicérido con mi fosfoacilglicéridos, ¿no? ¿Y cómo se forma esto? Acá está. El glicerol se convierte en fosfatidato, ¿ya? Y este fosfatidato se convierte en 1,diacilglicerol o CPD-diacilglicerol. Y de ahí lo importante es que nacen todos estos subtipos, ¿no? Como el triacilglicérido, lecitina, ¿no es cierto? Cefalinas, fosfatidilinositol, recuerden, ¿no? O cardiolipinas. ¿Ya? Entonces, el sustrato que necesitamos para recrear todo esto primero es el glicerol, el que está arriba, ¿no es cierto? Y el compuesto intermediario es el fosfatidato, ¿ya? No se olviden de eso. Para nuestra síntesis de triglicéridos, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a dar? ¿En qué órgano? En el hígado, ¿no es cierto? Así como también en el tejido adiposo, ¿no? Acá hacemos esto, ¿no es cierto? El glicerol al final se va a convertir en glicerol 3-fosfato, mientras los ácidos grasos nos van a ayudar convirtiéndose en acil-CoA. Es básicamente lo que habíamos visto arriba. Acá está, ¿no es cierto? Nuestro ácido graso ingresa, se convierte en acil-CoA y empieza a acilarse, ¿no es cierto? Y bueno, pues volverse triacilglicérido. Ya. La enzima determinante de la velocidad de venderse el glicerol 3-fosfato, aciltransferasa. ¿Ya? Eso también es un dato extra, ya de ambos. Y bueno, eso. Ya, ahora sí. Sigamos. Ya, esto también. Esto parece simple, pero es súper importante. Es relación entre biología y bioquímica, ¿ya? Las funciones de los fosfolípidos, ¿no? Algunas ya las sabemos, como que, bueno, pues nos ayuda con respecto a las membranas celulares, estructura de las membranas celulares, son ionizados, ¿cierto? pH fisiológico, ¿no? Van a tener un comportamiento anfipático. ¿Qué era anfipático? Que tiene un comportamiento doble, es decir, que con respecto al agua, ¿no es cierto? Va a tener una cabeza que va a ser hidrosoluble y una cola que va a ser, acá está, ¿no es cierto? Hidrofóbica. Entonces, que tenga una parte que sí al agua y la otra parte que no, entonces eso es un comportamiento anfipático, ya, acuérdense. Una misma molécula, digo. Después, las estructuras, ¿no es cierto? Van a formar una monocapa en un medio acuoso y van a tener propiedades tensioactivas. Eso es súper importante y se lo van a repetir siempre, ¿ya? La primera vez que vieron esto, y lo vamos a ver ahorita también, es en física, lo van a ver ahora en bioquímica, y luego, obviamente, en fisiología, en fisiopatología, cuando lleven en pediatría, en neonatología, etcétera, ya en internado, en todo ello, porque es importante. Ajá, y ya está. Y bueno, pues ahora vamos a empezar a degradar a los fosfolípidos, ¿no? Y eso se va a dar ¿dónde? Con las lipasas. Estas lipasas, recuerden, ¿no? Les había mostrado la diapositiva. A ver, acá está. Ajá. Vamos a ir a lípidos 1, solo para recordar eso. Al menos de esa clase, quiero que sí se acuerden muy bien de... No, acá está, ¿no es cierto? De estas tres reacciones, ¿no? La degradación de este triglicérido, ¿no es cierto? Por la lipasa pancreática, hablamos de a nivel luminal, ¿no es cierto? Por enzimas pancreáticas. Después, el estrés de colesterilo, ¿no? Y finalmente los fosfolípidos, ¿no es cierto? Y ahí miren cómo la fosfolipasa A2 lo va a dividir en lisofosfolípido y ácido graso, ¿no? Entonces, miren, acá está nuestro fosfolípido, en este caso con una colina, por ahí esta debe ser la fosfatidilcolina, pasa por la fosfolipasa, lo cortó en algún lugar, eso lo vamos a ver ahorita, y obtenemos esto. Mira, cortó en dos lugares acá, ¿no? ¿No? Y ahorita vemos eso. Ya. Entonces acá están los lugares donde cortan estas fosfolipasas. La A1 corta aquí, la A2 aquí, la C aquí, la fosfolipasa D acá, ¿no es cierto? Importante memorizarlo, tampoco, ¿ya? Acá, esfingolípidos. Acá tenemos, ¿no es cierto? Que el núcleo, ¿no es cierto?, cambió. Es importante, seguro que ya se acuerdan de lo que vamos a mencionar. Ahora el núcleo va a ser de esfingol, ese es el alcohol, ¿no es cierto? Y lo importante es la parte funcional, ¿no? ¿Para qué me sirve este esfingolípido? ¿Para qué lo estudio, ¿no es cierto? Porque va a ser importante para las membranas, ¿no es cierto? O más bien para la formación de la vaina de mielina de las células nerviosas, ¿cierto? De las neuronas, ¿no? Va a estar ahí en el axón.
¿ya? Entonces acuérdense de esto. Ujú, eso sería como que lo más importante de acá, ¿ya? Ajá, ya está, eso. Eso también. Acá es la presentación de todos nuestros fosfolípidos, ¿no es cierto? La fosfatidilinositol, la fosfatidiletonolamida o cefalina, ¿no es cierto? Y así, la ceramida, fosfatidilcolina, ya, no se mareen tanto con ello, ¿no? Lo importante es que en este caso lo puedan reconocer, ¿no? No me refiero a al dibujito, ya, claro, obviamente es la fosfatidilcolina, ¿no? Pero sí me refiero a que puedan diferenciar, estos no son triglicéridos, ¿no es cierto? Estos no son colesterol, ¿no? Estos son fosfolípidos, digo, ¿no? Y así. Ya, entonces vamos a hablar de algunas características de algunos, porque acá se menciona la síntesis de cada uno y hay algunos que son más importantes que otros, como en este caso las cardiolipinas. Seguro que se acuerdan un poco por biología, cardiolipinas vendrá a ser un fosfolípido que va a pertenecer a las membranas mitocondriales, ¿ya? Va a estar presente ahí y bueno, pues su nombre, bueno, pues se dice cardiolipina porque bueno, pues se descubrió, ¿no es cierto?, con el corazón primero, entonces, ya, cardiolipina, ¿no? Pero está en realidad en las membranas de las mitocondrias, ¿no? Ya, eso, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, pues se sintetiza a partir de fosfatidato. Acá tenemos a nuestra síntesis de fosfatidilcolina, ¿no es cierto? O también llamada lecitina, eso sí, pues, creo que pueden acordarse, ¿no es cierto?, de su segundo nombrecito, ¿no? Y básicamente acá está la reacción para formarla. Con respecto a la síntesis de fosfatidiletonolamida, ¿no es cierto? Ella vendría a ser igual a la cefalina, ¿ya? Entonces acuérdense también de eso. Acá tenemos a nuestra fosfatidilcerina, ¿no es cierto? Y es interesante porque acá tenemos que por medio de una transferasa, la fosfatidiletonolamida se convierte en la de serina y a través de otra enzima, fosfatidilcerina descarboxilasa, se convierte en fosfatidiletonolamida, ¿ya? Importante de esta, ¿no es cierto? En este caso de la fosfatidilcolina, es que nos va a ayudar para ser surfactante, ¿ya? Esto es lo más importante. Es como que o sea, tenemos esta clase de lípidos y de todos estos fosfolípidos, por ejemplo, l- incluso más importante que me digan cardiolipina dónde se encuentra es esto, o la no sé, los fosfatidiletonolamida, no importa, lo importante acá es el surfactante, ¿ya? Por la utilidad médica que tiene, ¿ya? Entonces es necesario reconocerla, ¿no? ¿Cuál es uno de los componentes principales, ¿ya? Surfactante. Ya luego de ahí no es necesario tanto. La metionina y ATP, el SAM, ya esta molécula la vamos a ver dónde, en la proteína 2, ¿ya? Pero básicamente acá vemos que es un transportador de grupos de un carbono, ¿no? Porque, bueno, acá tampoco se mira también, pero les va a añadir, ¿qué cosa? Un grupo metilo, ¿ya? La cosa es que va a aumentar, ¿no es cierto? Va a ser aumentado un grupo metilo, otra vez metilo y se convierte en fosfatidilcolina, ¿ya? O también llamado lecitina. Muy bien, los esfingolípidos ya les había mencionado que lo importante es que reconozcan que este, puede dar justamente ceramida, ¿no? Y luego la ceramida va a generar todo esto, ¿no? La esfingomielina, cerebrócido, gangliósidos simples, ¿no? Y bueno, importancia médica de estos también hay, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la última diapositiva, cuando hay defectos en las enzimas que los degraden, ¿no? Que hagan esta reacción. Y acá está, llegamos, ¿no? En este caso tenemos la aplicación médica, ¿no? En donde las esfingomilinas van a eh, metabolizarse a través de las esfingomielinasas o ceramidasas. Entonces, esto me va a dar como resultado una esfingosina, ácido graso no esterificado y fosfatidilcolina. ¿Y qué es lo que pasaría si es que hay una deficiencia de la esfingomielinasa? Acá está, si es que no hay ella. ¿Quién se acumula? ¿La de arriba o la de abajo? ¿El sustrato o el producto? El sustrato, ¿no es cierto? Más bien acá, como no existe esa enzima, este producto no va a existir, ¿no? Entonces va a acumularse la esfingomielina, ¿no es cierto? Y si se acumula dentro de los lisosomas, ¿no es cierto? Dentro de las mitocondrias de las células, va a hacer que se afecte la función celular en general, ¿no es cierto? No va a trabajar bien esa célula. ¿Qué célula puede ser? De repente está afectando a los linfocitos, de repente está afectando a todo tipo de células de nuestro cuerpo. Entonces, cada uno de estos tipos va a generar ciertas enfermedades, ciertos cuadros clínicos. En este caso, esto se llama enfermedad de Pick, ¿ya? Luego tengo un cuadrito para eso. Luego, cerebrócidos va a ser metabolizado por las glucosidasas, ¿no es cierto?
y va a generar ceramida y glúcidos, ¿no es cierto? La deficiencia de la glucocerebrosidasa, ¿qué es lo que va a dar? Que haya acumulación de los cerebrósidos y por lo tanto vamos a tener la enfermedad de Gaucher. Con respecto a los gangliósidos, tenemos que vamos a pasar por la glucosil hidrolasa y por lo tanto va a crear gangliósidos más chiquitos, ¿no es cierto? Pero si falta esta enzima, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a acumular los gangliósidos complejos y vamos a tener la enfermedad de Tay-Sachs. Ya, entonces recuerden, lo importante es esto, ¿no? ¿Qué enfermedad está causando y cuál es el origen, ¿no es cierto? La ausencia o defecto de qué enzima y qué se está acumulando. Ya es lo más importante. Y todas estas que tienen en común que son enfermedades por acumulación lisosómica. Y acá vemos un cuadrito, ya este es el Harrison, ¿no? Acá les he copiado como que la información más importante, o sea, acá está como que todo el cuadro, como se muestra en el Harrison, ¿no? Incluso no solo son tres, son más enfermedades, por almacenamiento lisosómico, ¿ya? Pero bueno, pues acá están las tres que hemos mencionado, ¿no? Acá está la deficiencia enzimática de quién, ¿no es cierto? Y el material almacenado. Y bueno, pues acá si les interesa un poco más, ¿no? O para sus seminarios es esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está causando, ¿no? Retraso mental, convulsiones, ¿no? De repente mancha roja, ¿no es cierto? De cereza en la parte oftalmológica o degeneración macular, osteoporosis y así, ¿ya? Muy bien, y esta es la última aplicación médica súper importante que tiene que ver con los neonatos, ¿no es cierto? El síndrome de dificultad respiratoria neonatal, ¿no? En este caso va a afectar a los recién nacidos más que en los prematuros y la causa va a ser una insuficiencia en la síntesis de surfactante. Y acá tenemos el surfactante, no es como que agüita pura de fosfatilcolina, ¿no? Pero sí es el que es más importante de todos el surfactante. Miren, acá se dan cuenta que tiene bastante agua, pero también bastantes otros fosfolípidos, ¿no? Pero el más importante, como les digo, es esta fosfatilcolina o lecitina. Ya no se olviden. Solo para el examen, como les dije anteriormente, para siempre, ya siempre recuerden. Entonces, cuando empezamos a generar este surfactante, ¿no? Dentro de la semana 22 a 24 de la gestación, ahí como aparece la lecitina en el pulmón, se va formando el surfactante, ¿no? ¿Y qué es lo importante de esta lecitina, ¿no es cierto? Que va a tener una propiedad tensioactiva como fosfolípido que es, y qué es lo que va a generar que cuando está en medio de una agüita, ¿no? Se van a agrupar estos fosfolípidos, ¿no es cierto? Van a estar todas las cabecitas para arriba, ¿no es cierto? Los otros para abajo, ¿no? O bueno, pues acá en este caso del lado contrario. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que van a formar como una capa, ¿ya? Imagínense que acá justamente ahí está el alvéolo, ¿no es cierto? Y todo lleno de agüita. ¿Por qué habría agua, no es cierto? Ahí, porque cuando nosotros respiramos, ¿no es cierto? Respiramos ¿qué cosa? Oxígeno, ¿no es cierto? También nitrógeno es lo que entra y sale, ¿no es cierto? Porque es lo que tenemos ahí. ¿Qué más? El CO2 es lo que estamos emitiendo, ¿no? Pero siempre hay vapor de agua por ahí, ¿ya? Entonces el vapor de agua también está presente y eso, cuando tiene contacto con los alvéolos, ¿no es cierto? Se comporta básicamente como agua y, bueno, pues está ahí. ¿Qué es lo importante o cuál es la propiedad del agüita, ¿no? Es la tensión superficial. ¿Qué es eso? Que cuando, ¿no es cierto? Tenemos un agua que se esparce, ¿no es cierto? En una superficie, lo que va a hacer es que todas esas moléculas de agua se van a juntar y van a querer estar, eso, ¿no? Juntas, y van a jalar a las cosas. Es decir, que cuando la persona inspire, ¿no es cierto? Entra los, los gases y dentro de ellos también el vapor de agua, pero cuando expira, ¿no es cierto? Cuando está en expiración, ¿no es cierto? El alvéolo va a querer achicarse un poco, ¿no es cierto? Pero más la propiedad de tensión superficial del agua va a hacer que eso que se quiso disminuir un poco el diámetro del alvéolo, no haga eso, sino que lo haga de manera más brusca y se colapse, ¿no es cierto? Va a querer hacer eso, porque al final el agua quiere, como les dije, estar junta, ¿no? Entonces, va a ser ello. Nuestro surfactante evita que pase ello, ¿no? Se pega, ¿no es cierto?, hacia el agua, genera como una capita y por lo tanto hace que no colapse, así se llama, colapso alveolar, ¿no? Entonces, ¿por qué células está produciéndose este surfactante? Recuerden por los neumocitos de tipo 2, ¿ya? No lo voy a escribir por acá, pero célula es neumocito tipo 2.
¿ya? Y bueno, pues eso, ¿no? Nosotros nos pueden más o menos afectar, pero cuando han visto física, esto va a afectar mucho más a los niñitos, ¿no? A los, más que niños, a los recién nacidos, porque el diámetro de sus alveolos es muy, muy chiquito. Entonces van a colapsar más. ¿Y qué es lo que pasa si un niño empieza a colapsar sus pulmones solo al respirar porque fue prematuro y no tiene la cantidad correcta de surfactante o no tienen desarrollado todo esto? Entonces cuando respire, llore, ¿no es cierto? Van a colapsar bastante de sus pulmones y no va a poder, va a tener una disfunción respiratoria, ¿no? Y acá tenemos algunos síntomas: respiración rápida, poco profunda, retracción fuerte del pecho en cada respiratoria, y eso se da rapidísimo a las 24 horas. Por eso es que cuando un niño o bueno, un recién nacido, ¿no es cierto?, presenta todo ello, ¿no? Incluso cuando ya se sabe que va a ser prematuro, se le da, ¿no es cierto?, se le da maduradores del pulmón, ¿no es cierto?, para que pueda justamente tener neumocitos tipo 2 y tener surfactante, pero también directamente por vía aérea, ¿no es cierto?, se le administra surfactante, ¿no es cierto?, para que pueda colgar, ¿no? Y ya. Entonces ya sabemos, la sildenafil, que es lo que hace por su propiedad de tensioactiva, permite que la dilatación, ¿no es cierto? Permite la dilatación de estos alvéolos, pero sin que colapsen, ¿no es cierto? Porque va a estar ayudando a que suceda esto en contra de lo que vendría a ser el agüita, ¿no? Con su propiedad de tensión superficial. Listo, entonces ya, última parte, última, ya solo son 3 diapositivas. Ya, tenemos esto: movilización de los ácidos grasos en el tejido adiposo. Tenemos esto. Solo hay que seguir el camino amarillo. Ahora sí se sigue camino amarillo. Tenemos a la lipólisis, ¿ya? De los triglicéridos. ¿Qué es esto? Lipólisis, ¿no es cierto? Es degradación de los lípidos, ¿no es cierto? En este caso de los triglicéridos. Esto cuando lo vamos a ver en la fase posabsortiva, pero se va a acentuar más cuando es más importante en el ayuno, ¿no es cierto? Ahí es donde todo el mundo está desesperado por, ok, tú tienes grasas, muy bien, entonces dónalo, rómpelo para que el hígado pueda hacer algo, para que le llegue estos nutrientes, estas energías, ¿no es cierto?, hacia el resto de los tejidos, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar más activado? El glucagón. El glucagón va a activar todo ello. Él va a activar a la adenilato:ciclasa, ya eso ya lo sabemos, ¿no es cierto?, por carbohidratos 3. Va a elevar el AMP cíclico en el adipocito y eso va a crear, ¿qué cosa? Activar a la proteína A, quinasa A, digo. Ella, que está activa, va a activar a otra proteína que vendrá a ser la lipasa hormonosensible. Ya lo habíamos visto todo esto, ¿ya? Y luego va a iniciar la hidrólisis, ya, del triacilglicérido. ¿Dónde habíamos visto eso? Acá. Acá está, solo que con la epinefrina, ¿no es cierto? Acá está todo el caminito: proteína quinasa, hormonosensible, ¿no es cierto? Y así, ¿ya? Muy bien, inicia la hidrólisis de triacilglicéridos. Con respecto al... ya, acá estamos en la adenylato:ciclasa. Como les había dicho, el activador va a ser el glucagón, ¿no es cierto? Pero miren, acá tenemos un montón de otros activadores: la epinefrina, norepinefrina, CTH, TSH, hormona de crecimiento, ¿no? Pero el más importante, recuerden quién es el glucagón, ¿no es cierto? Ahí está: principal activador, glucagón; principal inhibidor, la insulina, ¿no? Que también está las prostaglandinas nicotínicas. Y bueno, pues eso, como datito, la metilsantina, ¿no es cierto?, va a inhibir a las fosfodiesterasa, ¿no? Y ya, entonces eso permite, ¿no es cierto?, que el ATP se convierta en AMP cíclico y que esto pueda seguir haciendo todas estas reacciones. Vamos a continuar acá, en la última diapositiva, dije que eran 3. Acá está en una: proteína quinasa está activa, ¿no es cierto?, por medio del AMP cíclico, ahora está activa. Ahora, o sea, llegó el AMP cíclico, la activó. Ella, que está activa, activa mi lipasa hormonosensible, ¿no es cierto? Ahora que está activa, ¿ella qué hace? Asila, ¿no es cierto? Asila mi triglicérido, ¿no es cierto? O más bien la empieza a degradar, ¿no? Y bota ácidos grasos no esterificados. Bota uno, otro y otro, ¿no es cierto? Y también corta el glicerol y también lo bota. Entonces, ¿qué estamos viendo? La degradación de un triglicérido, ¿no? Entonces recuerden que eso va a ser mediante el glucagón, ¿no? Y miren acá, en el resumen chiquito, en todo el cuerpo, tenemos a mi tejido adiposo. Hemos visto en resumen, mira, la degradación en glicerol y ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a viajar por medio o junto a la albúmina en la sangre, ¿no es cierto? Y van a llegar, por ejemplo, al tejido cardíaco, muscular o el hígado, ¿no? Y el glicerol también obviamente va a llegar al hígado, ¿no es cierto? Ahí puede ser varias funciones. Y bueno.
Recuerden que el glicerol también me puede ayudar a hacer gluconeogénesis, ¿se recuerdan? ¿No? Gluconeogénesis. Ujú, ya está, y listo. ¿No? Ya, creo que todo está bien ahora sí. Tenemos la última ronda de preguntas y nuestro Kahoot. Ustedes habían votado que deseaban hacerlo como que el Kahoot al final. Entonces acá tenemos, a ver, ¿cuál sería la primera? Dice, ¿la glicerol quinasa está presente en el hígado? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ujú, ¿no es cierto? Ella está presente, ¿no? Eh, y tanto en el hígado como en... Ah, no, digo, solo en el hígado. Digo. No, la otra, ¿no es cierto? La gliceraldehído 3-fosfodeshidrogenasa, ella sí está solo en ambos, digo, ¿no? La quinasa solo está en uno. Ajá, aquí está, ¿no es cierto? Ella, ¿no es cierto? Solo en el tejido adiposo, o más bien en ambos órganos, mientras que la quinasa solo en el hígado. Muy bien. Ahora está. La insulina hace que se active la adenilciclasa y posteriormente la degradación de triacilglicéridos. ¿Verdadero o falso? Yo me ayudo así, ¿no? Cojo el sujeto, la insulina, ya, ¿qué estás preguntando? ¿Hace que degraden triglicéridos? ¿Verdadero o falso? O también puedes tomar insulina. Activa de la adelelato ciclasa, ¿verdadero o falso? Ambas oraciones, la primera y la segunda, tienen que ser verdaderas para que eso sea verdadero, porque acá hay un y. Recuerden que insulina, ¿qué cosa quiere? ¿Degradar o sintetizar ácidos grasos y triglicéridos? ¿Degrada Vas, o...? sintetiza, sintetiza. Exacto, ¿no es cierto? Muy bien, entonces como sintetiza, ya fue, ¿no es cierto eso? Y luego activa la adelelato ciclasa, es otra oración. ¿Verdadero o falso? No, falso, la inhibe. Ajá, muy bien, ¿no es cierto? Justo lo que habíamos visto acá, ¿no? Acá está la insulina y ella inhibe a la adelelato ciclasa, ¿no es cierto? Muy bien. En falso en general todo. Ahora dice la glicerol, bueno, esta es igualita. Y luego acá está también es igualita. Ya, listo. Voy a pasarles el Kahoot, ¿ya? De forma rápida porque podemos jugar. Creo que también son unas 4 o 5 preguntas máximo. Ujú. Recuerden que en este caso estaríamos haciendo las preguntas de lípidos uno y de lípidos 2, ¿no? Lípidos uno va a ser sencillo, ¿no? La cosa es atinar también a las que hemos visto ahora. Ya. Mientras va cargando, les voy a poner este diapositivo. Ya, listo, empezar. Ah, mira, son 4. Ujú, listo. Entonces, como siempre, pueden elegir cualquier nombrecito que ustedes quieran, ya sea de bioquímica o de algo que estén estudiando, su personaje favorito, cualquiera, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser su nombre, con la finalidad de que ustedes puedan jugar ese cajón así tranquilos, ¿no? Igual también es cortito, son 4 preguntas, lo acabo de verificar, ¿ya? Entonces voy a pasarles el link a los chicos, o el pin.
Recuerden que finalizando el Kahoot, ahí es donde envío el link del post-test, ¿no? Por este chat. Ya, vamos a esperar un minuto más. Ya, máximo 2. Vayan uniéndose. Ok, vamos, un minutito más y se termina. Para ya iniciar el Kahoot. Y mi corona, me gustó. Con K. Fingocina, M, ACC. Ah, no sabía que se podía poner emojis. Z, poliinsaturado, ARA. Ujú, muy bien. Segunditos, 30 segundos para los últimos que se quieran registrar y ya iniciamos. Vale, voy a hacer un recortecito antes de iniciar. Ya. Listo. Entonces recuerden que en cualquier momento pueden ustedes añadirse al Kahoot. El número siempre sale abajo. Que no se preocupen. Vamos a iniciar. Me dicen por chat, por ejemplo, si se me escucha. Ujú, y comenzamos con lípidos 2. Ya. Primera pregunta. Dice, ¿cuál es la principal forma de almacenamiento de los ácidos grasos? Vamos. Eso lo dijimos al inicio. Ujú, ¿no es cierto? Muy bien. Triacilglicérido, ¿ya? Nadie se olvide de esto, ¿no? Más que decir esta pregunta fija, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos ello, ¿no? Ya que eh, tengo a mi ácido graso, ¿no es cierto? Que es una tirita, por así decirlo, esto, y no lo vamos a almacenar así en las células, ¿no? Mejor que esté almacenado, ay, ¿dónde está un dibujito? Mm, En forma de triacilglicérido, ¿no es cierto? Tan, 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 ya está hasta abajo. ¿No? Que en este caso consiste en que tenga un glicerol, ¿no es cierto? Y 3 ácidos grasos, ¿no? Así, ¿ya? Esta es la principal forma de almacenamiento. Muy bien. Siguiente pregunta. Bien, esfingosina. ¿Quién es el precursor de la síntesis de ácidos grasos? Precursor de la síntesis de ácidos grasos. Lo había escrito en el gloso, ¿no? En las diapositivas. Hay dudas ahí, ¿no es cierto? Para el público de YouTube vamos a colocar, y para todo en general, ¿no? Acá está nuestra tablita, resumen, ¿no? Donde habíamos visto esto, ¿no? La síntesis de ácidos grasos teníamos como precursor, ¿no? A nuestro acetílico A. Ya incluso lo habíamos escrito por ahí, ¿ya? Por ahí, no lo perdí, pero estaba por ahí. Ya sí lo habíamos escrito. Inicia, acá está, precursor. Listo, siguiente pregunta.
Ok, muy bien. Oh, no, el triglicérido se fue. ¿Verdadero o falso? Vamos. Las enzimas acetil-CoA-carboxilasa catalizan la reacción limitante en la síntesis de ácidos grasos. ¿Verdadero o falso? Acá es cuestión de ver qué es correcto y ahí marcar. Ujú, muy bien, verdadero. Y la última, ok, polisaturado. Ahora también está aquí. Insulina tiene racha. Dentro de los prostanoides, si queremos crear prostaglandinas, ¿qué enzima se usa? Mm, Casito. Ya. Acá recapitulación es también. Ah, no, eran 5 preguntas. Ya. Vamos por aquí, ¿ya? Entonces vamos a solucionar eso porque al final para eso son tanto las flashcards que les he dejado ahí en la mitad de la clase como el Kahoot para reforzar cosas, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos a los eicosanoides. ¿Qué son eicosanoides? Son ácidos grasos, pero ¿cuál es la diferencia? Que estos todos tienen 20 carbonos. Ya, miren, aquí está. 20 carbonos, resalten esto. Eso es uno. Dos, lo vamos a dividir en 3 grupitos, ¿no es cierto? Prostanoides, leucotrienos, epóxidos. Ahí tenemos los 3 tipos, por aquí, por acá y por acá. Ya. Ahora, ¿de dónde sale todo eso? ¿Cuál es mi precursor que genera todo ello? El ARA, digo, el ácido araquidónico, ya que está. Precursor de los eicosanoides, el ácido araquidónico. Ya. Ahora, ese ácido araquidónico, ¿qué tiene que hacerse para convertirse en prostaglandina o en leucotrieno, etcétera? Eso lo vemos por aquí. Ya, esta es la del Robbins, ¿no? Y mira, este ácido araquidónico, para convertirse en prostaglandinas, se tiene que pasar por una ciclooxigenasa, ya es lo más importante, ciclooxigenasa. Hay tipo 1 y hay tipo 2. Luego, para convertirse en leucotrienos, etcétera, por la 5-lipoxigenasa. Y para convertirse en los esteroides no, los epóxidos, ¿no es cierto? Por su epoxigenasa, ya que está ahí. Muy bien, entonces recuerden eso. ¿Y qué más, no? Solo para mencionar, por si es que no se entendió esta parte, recuerden ello. Recuerden que tenemos dos ciclooxigenasas, ¿ya? Uno y dos. La uno siempre va a estar activa, ya toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene funciones que hacer, es decir, tu mucosa gástrica tiene que estar en buen estado. ¿Para qué? Para que el ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, no dañe la mucosa. Entonces, siempre tiene que estar ahí funcionando ciertas prostaglandinas generadas por este ciclo oxigenasa tipo 1. Otro, no se olvida las plaquetas, riñones, células endoteliovascular, tiene que estar siempre. Por lo tanto, ella siempre va a estar activa, expresada constitutivamente, ¿ya? Mientras que la ciclooxigenasa 2, ella va a ser inducible, es decir, que solo se va a crear o solo va a trabajar, ¿no es cierto?, cuando haya un agente lesivo en la inflamación, como el dolor, por ejemplo. Eso no es normal, ¿no es cierto? Que tú te pinches con un clavito, ¿no es cierto? Y estás dañando, ¿qué cosa? La membrana de varias células, ¿no es cierto? Y eso genera que esté rompiendo los fosfolípidos, fosfolipasa, genera ácido araquidónico y ¿cuál usas? Ciclooxigenasa 1 o 2, la 2, ¿no es cierto? Y generas dolor, amplificas el dolor porque tú entiendes que está aquí, etcétera, ya. Entonces eso, tiene que ver con el dolor, agentes lesivos. Entonces, con respecto a los fármacos, hay fármacos que atacan a ambos, que son los antiguos, ¿no es cierto? Como la proxeno, tal, o sea, sí te cura el dolor, pero también afecta tu mucosa gástrica, por eso es que los tienes que comer los alimentos, así, ¿ya? Ibuprofeno, etcétera. Pero, sobre todo para los abuelitos o para gente que tenga ya problemas gastrointestinales, tuvo úlceras, etcétera, entonces a ellos no le voy a dar un naproxeno, un ibuprofeno, ¿no? Sino le voy a dar, ¿qué cosa? Uno selectivo, que solo va a afectar justamente al que yo quiero inhibir, que es a la que me amplifica el dolor, que es la ciclooxigenasa 2, ¿no? Y bueno, pues eso. Ahí tenemos a ciertos fármacos como el Celecoxib, etcétera, Etrocoxib también. Ya, los que te lo voy a decir. Ya, esos. Ujú. Entonces, ahora sí, creo que se entendió mejor. Ya. Sigamos con la última preguntita. Ya, recuerden, es ciclooxigenasa para crear prostaglandinas. ¿Ya? Y como datito, recuerden que acá está la síntesis de prostaglandinas. Tenemos 3 fases, ¿no es cierto? Uno, el estímulo, recuerden, ¿no es cierto? Acá lo que les dije, el alfiler. Rompe tus fosfolípidos con la fosfolipasa, los fosfolipasas, digo, lo dividen en lisofosfolípidos y ese araquidónico. La etapa 2
es donde generas primero prostaglandina G2, luego la H2, ¿no es cierto? Y la etapa 3 es cuando la H2 ya lo conviertes en todo esto, ¿no es cierto? Ya, entonces recuerda, ya tipo, eh, ¿cómo es esta película? El Rey León. ¿Verdadero o falso? Y nos vamos. Activa la adeninato ciclasa, luego la AMP cíclico, proteína quinasa A, lipasa hormono sensible para hidrolizar los tres triglicéridos. La insulina es el azul y el glucagón el rojo. O sea, ¿quién hace todo esto? ¿Quién activa todo ello para, dice, hidrolizar triglicéridos? Recuerden que si no conocen esto, el otro, a ver, ¿qué es esto, no? De repente esto sí lo conozco. Hidrolizar triglicéridos. ¿Ya? ¿Quién hará eso? Hidrolizar, o sea, romper, ¿no es cierto? Insulina o glucagón, en este caso es el glucagón, ¿ya? La insulina, recuerden que sintetiza, mientras que el glucagón, ¿qué es lo que hace? Va a degradar, ¿no? Principalmente en el ayuno, ¿ya? Entonces, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver el podio. Termina esto, voy a terminar de grabar para pasarle su poses. Muy bien. Felicidades a Citilcoa, felicidades Insulina y felicidades Ara. Muy bien, el ácido araquidónico. Y por acá sale también el poliinsaturado y M. Muy bien. Entonces, voy a terminar la grabación. Por favor, me dejan sus apoditos ya en el post. Es una pregunta que. Uy, a ver un ratito. Ya de tener la grabación.